Bueno, lo tenemos a Gonzalo Semilla, que es economista del CREVA, para charlar un poco de todo esto, la designación de Caputo. Gonzalo, gracias por haber venido. Bienvenido acá a Primero Bahía. Bueno, la primera pregunta, que es lo que más se está escuchando, tiene que ver con las LELIQs, ¿no? Que dicen que es como la pesadilla que tiene Milei, que quiere solucionar de entrada, que dice que eso va a ser la base para empezar a mejorar la economía, ¿no? ¿De qué se trata esto? Bueno, gracias por la invitación. El tema de las LELIQs es algo que estamos leyendo permanentemente en todos los medios de comunicación. ¿Qué son las LELIQs? Las LELIQs son letras de liquidez del Banco Central. Es decir, el Tesoro necesita financiamiento y tiene varias alternativas. O te financiás a través de tus recursos genuinos, sería recaudación a través de los impuestos. Como no ocurre en Argentina, porque tenemos déficit fiscal, significa que los gastos son mayores a los impuestos. Uh-huh. Esto es algo que trasciende, digamos, décadas. Hemos tenido muy poquitos años de superávit fiscal. Entonces, cuando vos no tenés los recursos para financiarte, tenés varias alternativas. Una de ellas es, bueno, busco financiamiento en el exterior. Ya no lo tenemos más, porque ya nos endeudamos de manera fuerte, recién lo decías hace unos minutos atrás. Entonces, ya estamos afuera del mercado internacional. Además tenemos un riesgo país que supera los 2.000 puntos básicos, con lo cual a partir de los 300, 500 puntos ya nadie nos mira. 2.000, 6.000 es lo mismo. Entonces la otra opción es, bueno, me financio a través de emisión monetaria. Y la única institución que puede emitir moneda es el Banco Central. Entonces el Banco Central le presta al Estado. El Estado lo gasta, cubre sus gastos, etcétera, y eso se vuelca al mercado. Todo ese dinero que se vuelca al mercado, lo que implica es presión sobre los precios. Entonces, la forma de evitar inflación en nuestro país, lo que hace es el Banco Central emite letras de liquidez y esteriliza. Esteriliza es secar la plaza de dinero. Absorbe todos esos pesos que anda dando vuelta y te da esta letra. Ahora, ¿de dónde viene eso? A través de los depositantes. Nosotros, depositantes, que tenemos ese dinero que el Estado gasta, claro. Lo depositamos en el banco, y el banco, la entidad financiera, es la única institución que puede comprar la LELIQs, no nosotros el depositante. Entonces, todo eso se va acumulando. ¿Por qué se va acumulando? Primero porque el Estado se sigue financiando a través del Banco Central. El Banco Central sigue emitiendo. Y esa bola, por eso hablan de esa bola, y ya no solo bola, sino bomba, es porque ese dinero es un stock que hoy es 14 billones de pesos y genera un interés mensual de arriba del billón, entre 1 billón y 2 billones de pesos, con lo cual es un stock muy grande, y el tema es cómo se desarma. Por eso se dice por eso Milei lo que quiere, o está urgido en la necesidad de desarmar lo antes posible las LELIQs para poder unificar todos los tipos de cambio. No puede liberar el cepo si tiene ese stock de LELIQs. ¿Por qué? Porque si los bancos no renovaran todos los meses las LELIQs, esa plata iría al mercado, claro. Y por eso se dice, bueno, estamos al borde de una hiperinflación. ¿Por qué? Porque ese dinero, que son 14 billones de pesos, ¿dónde iría a parar? ¿Queda en el banco o se gasta? Entonces ese es el gran problema que hoy tenemos. Algunos dicen que es una bomba, efectivamente, porque podría ir inmediatamente al mercado y generar presión sobre los precios. Otros dicen que no es tan complejo porque el interés, no el monto nominal, sino en tasas, es menor o va por detrás de la tasa de inflación, entonces se van licuando. Uh-huh. Y la otra cuestión no menor es que esa deuda, que sí es mucha, está en pesos. El problema es cuando la tenemos en dólares, claro. Que lo tenemos y es el Estado que se endeudó con el fondo. Entonces, cada vez que hay variación en el tipo de cambio oficial, tenemos que pagar más deuda, y la otra acá es que Estados Unidos nos sube la tasa de la Reserva Federal, tenemos mayores intereses que pagar. Ahora, decime una cosa. Más allá del fondo, yo mirando la televisión y lavando los platos en casa, veo que emiten, pero emiten porque hay un estado monstruoso que hay que mantener. ¿No habría que arrancar por ahí? Bueno, digamos, las políticas que tiene Milei es esa: resolver o destrabar las LELIQs, dejar de emitir. Incluso el tema era que el Banco Central desaparezca. Primero, para que las cosas ocurran hay que ordenar. El tema es por dónde empezás,
porque tenés muchos frentes. Y Ahora, la otra es bajar el gasto. Bueno, ¿qué baja del gasto? Habla de reordenamiento, ahora ya no habla de desmantelar el Banco Central. No, lo mismo que un montón de otras cuestiones. Cuando habla de privatización y habla de YPF, primero dice vamos a reordenarlo o darle valor para no entregarlo o entregar a la joya de la abuela, de acuerdo a lo que yo creo, es tan barata. Entonces, primero hay que reordenar. Hay que ordenar muchas cosas. El tema es el timing. ¿Qué haces primero? ¿Qué decisión? Todas no puede hacerlo al mismo tiempo. Lleva un proceso. Y el tema es eso. Bueno, bajemos el gasto público. Entonces, el gasto público tiene una estructura, como cualquier estructura de gasto en cualquier empresa o familia, que es, digamos, de los porcentajes que uno tiene, el 100%, cuáles son los grados de libertad que tenemos. Gran parte, yo les diría que alrededor del 60% del gasto público es seguridad social, es jubilados, es obra social, tenés gran cantidad, y eso es verdad, de empleados públicos. Tenés planes, pero que no inciden, algunos cálculos hablan de 0,5% del PBI, es decir, igualmente se podría hacer, digamos, es decisión política, y creo que ya el gobierno que se está yendo estaba empezando a tomar alguna decisión y cruzar información de, por ejemplo, gente que había viajado al exterior, claro, cruzó con la base de datos, tenía planes y automáticamente habían bajado 70.000 o 80.000 planes. Hay muchos planes, y es verdad que después de tanto tiempo la gente es lo que uno no se queja y manifiesta en las calles o en las reuniones. Bueno, uno cría o la gente se acostumbra a no trabajar por un plan. Bueno, lo que hay que hacer es reconvertir. Y hay reconvertir como eso, reconvertir la Argentina en general. Es mucho lo que hay que hacer. Recién hablamos fuera de línea, fuera de cámara. Hay poca paciencia, se nos está agotando, pero lo que tenemos que quedar claro es que si bien tenemos poca paciencia, no es congruente con los cambios que esperamos que ocurran en meses, en semanas. Esto lleva tiempo, bajar la inflación, salvo que hagas lo que hizo Cavallo hace mucho tiempo atrás, de un plan de convertibilidad y un shock muy fuerte. Dijo, a partir de ahora es una ley que es 1-1. Hoy no estamos en condiciones de hacer una convertibilidad de ese estilo, no tenemos dólares, reservas negativas, reservas netas negativas en 10.000 millones. Entonces no estamos en condiciones de hacer eso. Este es el tema del gradualismo contra el shock. Milei quiere ya, lo han votado y ha tenido 55% de votos para que las cosas las haga ya. El tema es que esta transición, que son pocos días, parecen años. Sí. Estamos permanentemente, minuto a minuto, mirando las noticias a ver qué está pasando, qué decisión toma, quién va a ser el ministro de Economía, qué va a pasar con las LELIQ, con el Banco Central, con los vínculos con los países internacionales, qué va a pasar incluso con el aguinaldo dentro de un mes. Es decir, hay infinidades de cosas que tiene que resolver. Imagino la presión que debe tener y no debe querer tomar demasiadas decisiones políticas o económicas antes de ser presidente, en funciones. Entonces, digamos, los argentinos no perdonamos mucho, en el sentido de que queremos que Milei ya designe a su ministro de Economía y su ministro de Economía diga lo que va a hacer ya. Digamos, tenemos los argentinos un hábito y un ejercicio y un olfato de adelantarnos a las cosas. Necesitamos que nos los digan ya para adelantarnos. Es decir, si a mí me van a pegar dentro de un mes, ¿qué hago yo? Y voy a tratar de practicar box, me agarra un palo para defenderme, me voy a poner un casco, ya lo hago. Entonces, si uno va a decir que el tipo de cambio oficial de 360 va a pasar a 800 en diciembre, y yo me preparo antes. Sí, te atajás, claro. Pero es así. Entonces, la política de shock es no avisás cuando vas a hacer las cosas. Por eso se llama shock. Pero la presión es muy grande de todos los medios de comunicación, del propio argentino que lo votó. Ahora, ¿no puede tener Milei algunas bajo la manga que no sepamos? Sí, posiblemente. No lo vamos a saber. Esto que decís vos, pero claro, de sorpresa, digo, que salga con otra cosa. Y no sé. Esa es tu pregunta que por ahí nos planteamos todos. ¿Qué pasa si? Claro. Si tiene alguna otra cuestión bajo la manga o no. Acá digo, yo me traje una ayuda a memoria, pero digo, el diagnóstico, ¿con qué se encuentra Milei? Se encuentra con grandes vencimientos de deuda del Fondo Monetario, déficit fiscal, déficit cuasi fiscal, que sería el déficit del Banco Central, se encuentra con reservas negativas, con deuda de empresas importadoras de arriba de 50.000 millones de dólares a través del cepo. No hay reserva, no hay forma de destrabar la salida de dólares para compras de bienes de capital. Tenés
alta inflación, quizás 170% anual o más. El año que viene va a ser más alto si tenemos un salto en el tipo de cambio. Riesgo país 2.000 puntos. Este año va a caer la actividad económica 2,4, 2,5%. El año que viene va a ser a niveles similares. Hace 10 años que estamos relativamente o más estancados. Es decir, es un escenario, no es hermoso, por supuesto. PBI per cápita en dólares los más bajos en los últimos 20 años. Más de 40% de pobreza. Entonces, tenés un montón de cuestiones. ¿Cómo las destrabás? ¿Qué política de shock haces? ¿Qué plan de estabilización? El plan de estabilización básicamente tiene objetivos, bajar la inflación. El resto, ¿qué hacemos? El tema es que si vos en tu familia tenés un problema de este tipo en menor medida, por supuesto, con las cosas que te pasan diariamente. Si vos achicás en tu familia, viste las protestas. ¿Sí? Che, no vamos a partir de mañana por un año más al cine. No vamos al teatro, no compramos más jamón crudo, palmito ni hablar. Sí. Bueno, ahora, ¿qué pasa en este país donde la paciencia está cortita? Y lo que esperamos es que ocurran estas cosas. El tema es que en tu familia, si vos tenés 3, 4 integrantes, en mi caso somos 3, quizás las formas de bajar el gasto sean un poquito más sencillas. Aún así hay peleas. Bueno, cuando tenés un Estado, quizás con 10.000, 15.000, o digamos, con un montón de trabajadores a nivel nacional, porque después lo tenés a nivel provincial, tenés un número muy grande de trabajadores. 3 millones deben ser trabajadores públicos. Pero eso porque 6 millones de jubilados. Ha sido refugio de partidarios de los distintos espacios políticos. Bueno, digo, ¿cómo haces si uno quisiera un desgranamiento? ¿Cómo haces un análisis o un diagnóstico de la cantidad de empleados públicos que tenés en las áreas que las tenés? ¿Cómo podés eficientizar? Porque el tema es cómo hago eficiente las tareas de un Estado, las tareas de una organización, de una institución pública. Tenemos muchas instituciones públicas, dentro de cada institución pública tenés oficinas. ¿Cómo haces más eficiente? Eso hay que hacer un diagnóstico. ¿Cuánto tiempo te lleva? Uno podría hacer al voleo. Bueno, esta oficina tiene 70 personas cuando con 10 tranquilamente funciona. Bueno, ¿eso es una percepción? Bueno, hay que ser objetivo, me da la sensación. Y hay mucha gente que es de planta. Entonces uno mirará, la gente de planta, retiros voluntarios, se habla incluso de algunas del sector público, y la otra es, tenés muchos contratados. Bueno, ¿qué hacemos con los contratados? ¿Es gente valiosa? No es gente... Eso no lleva un mes. Y no lo está haciendo nadie en tuyo, que es lo que vos estás diciendo. Tenemos 3 millones de trabajadores del sector público, 6 millones jubilados, 9 millones de personas. Bueno, ¿qué hacemos con los jubilados? ¿Qué hacemos con aquellas personas que por algún motivo no pudieron aportar durante 30 años? No quisieron, se quedaron sin trabajo, hay precarización. ¿Qué hace el Estado? Que es un estado de bienestar. Que el objetivo es un estado de bienestar, la distribución equitativa de los ingresos, coberturas. ¿Qué hace? Cuando está fundido, podríamos decir. Bueno, ¿dónde bajamos los gastos? Una de las cuestiones es bajar los subsidios. Milei habla de estas cuestiones. Bueno, ¿bajo los subsidios o los subsidios los mantengo? Porque en algún momento él está diciendo, bueno, los voy a mantener. Lo que yo hago es bajarle impuestos a las empresas proveedoras de servicios públicos. Entonces, digo, el gasto lo tenés, no impacta en los bolsillos de los consumidores, pero los ingresos los dejás de tener porque le estás dejando cobrar impuestos. Bueno, ahí tenés un problema. Igual que el IVA. El IVA es una buena medida que va directo a los bolsillos de los trabajadores, pero es un ingreso que deja de tener el Estado. Bueno, ¿cómo lo sustituye? Es decir, tenemos sábanas cortas por donde miremos. Claro. Entonces, la verdad que cuando hablamos de ingeniería, realmente es una ingeniería y estar en una situación de esa realmente no es compleja cuando tenés la oposición y partidos que te has aliado que quieren también posicionarse. La última, Gonzalo, sé que te tenés que ir, tenés compromisos. Se habla de que Caputo le presentó un plan sólido en el tema de las LELIQs y que eso fue lo que lo convenció a Milei. Y ahora hablan de que una vez que cumpla, en el caso de que cumpla su objetivo con el tema de LELIQs, se iría y vendría el candidato que tiene Milei. ¿Esto se puede hacer sin un costo económico? Costos vas a tener siempre, económicos o políticos. Las decisiones tienen costos, indudablemente.
quedar bien con todo el mundo es imposible. Entonces algún callo vas a Algo pisar. va a pasar. Siempre. Sí, lo que vos estás diciendo es lo que se rumorea. ¿Qué ministro de Economía ponés para quemarlo en un mes? Si es que fuera un mes o un par de meses. Entonces nadie está dispuesto a asumir ese rol. El costo es alto de esa persona, pero funciona así. Permanentemente en la historia argentina, el trabajo sucio, hay que ver a quién ponemos. Caputo fue ministro de Macri, si no recuerdo, de Finanzas. Sí. Tiene varias objeciones en su desempeño, la deuda a 100 años, cuestiones de dinero offshore, negociados, digamos, por fuera del Estado. Sin embargo, dicen que es muy capaz en cuestiones financieras. Bueno, esto es una cuestión financiera a resolver. Si vos me decís, si fuera Caputo y lo resuelve de manera exitosa, la pregunta es ¿por qué debiera irse? Claro. Milei, insisto, la urgencia que tienen en desarmar las LELIQs es porque quiere unificar los tipos de cambio. Que hoy, no sé cuántos son los que tenemos, pero algunos hablan de 70 tipos de cambio. La verdad que ya lo hemos dejado de contar. Sí. Pero claramente así es bastante imposible seguir. Entonces, primero hay que destrabar una cuestión financiera, deuda que tenemos, que tiene el balance del Banco Central, y después ir en simultáneo bajando gasto con algunas otras cuestiones. Bueno, te agradecemos, podríamos seguir hablando largo y tendido. Te vamos a llamar seguramente para el 10 de diciembre, más o menos. Una hermosa fecha. Algo vamos a hacer por ahí. Gracias por haber por venido. favor, gracias a ustedes. Hablábamos con Gonzalo Semilla, economista del CREVA.